Dar la bienvenida al doctor Gustavo Fariña, abogado. ¿Cómo está, Gustavo? Abogado, mediador, docente y mediador de la Fundación Libra desde 1994 hasta la fecha. Coentrenador junto a Joseph Folger en países de habla hispana en enfoque transformativo en mediación. Mediador familiar y penal del Centro de Mediación de la UBA. Consultor en resolución alternativa de disputa de USAID, Banco Mundial, Naciones Unidas y la Agencia de Cooperación Suiza en Latinoamérica. Desarrolló tareas de mediación en el Colegio de Abogados de Madrid, Colegio de Abogados de Granada, Universidad de Alicante de Granada y Centro de Mediación de Barcelona desde 2016 hasta el 2018. Entrenó a la Policía Nacional de Colombia en el 2017. Es docente responsable en mediación del Colegio de Escribanos de la Cava. Es coordinador y profesor del programa de actualización en negociación y resolución alternativa de conflictos del Departamento de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Docente en mediación de las siguientes instituciones: Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Plan Nacional de Capacitación, Centro de Estudios Judiciales, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es profesor regular de técnicas de negociación y mediación en el máster en magistratura de la UBA y en la carrera de especialización en la Administración de Justicia de la UBA. Profesor de la maestría en mediación de la Universidad de La Rioja, España. Profesor de resolución de conflictos de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Lo dejamos acá con Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad es que a veces presentarse con los currículums es un modo profesional de hacerlo. Yo podría, pero uno no cuenta lo más importante, ¿no? Yo soy papá de Manuel, de Francisco, y tengo la suerte de poder haberme dedicado a hacer lo que me gusta, que es la mediación. Yo siempre digo, hay abogados muy jóvenes, gente que está estudiando Derecho, que soy un abogado bastante particular, porque cuando yo empecé a trabajar a comienzos de la década del 90 en la Cámara Civil, estaba estudiando Derecho, tuve la suerte de conocer a dos personas que fueron fundamentales en mi desarrollo profesional. Una es Gladys Álvarez, la otra es Elena Highton. Las dos estaban en ese momento un poco iniciando el movimiento de resolución alternativa de disputas y bastó que me transmitieran solo un poquito así del entusiasmo que ellas tenían para que yo quisiera y pudiera dedicarme a trabajar en esto. Entonces, digo que soy un abogado particular porque yo nunca litigué, no trabajo en el Poder Judicial, no asesoro empresas, que no está mal que eso se haga, pero sí tuve la suerte de poder dedicarme a trabajar en esto, en que es el ejercicio práctico de la mediación y la docencia en mediación que comparto con muchos amigos, colegas, capacitadores. La verdad que estoy muy contento, hay mucha gente conocida, mucha gente amiga, gente que hace muchos años no vemos. Yo no quiero dejar de contar, antes de iniciar, que hace muchos años un más joven, Gustavo Fariña, tuvo la suerte de participar en una formación básica en Corrientes, donde conoció a un mucho más joven Leonardo Tarán, que estaba iniciando su formación. Hace unos años me llama Leonardo y me dice, estoy armando una institución, la verdad que nos gustaría seguir desarrollando esto. Y para los que compartimos la actividad de docentes, que hoy estemos reunidos acá y que uno sienta que tal vez pudo haber contribuido un granito de arena en el entusiasmo de alguien por llevar adelante algo tan importante como esto de difusión en la provincia y a nivel nacional e internacional de la mediación, no deja de ser un regocijo enorme, ¿no? Así que me moviliza mucho. Ayer a la noche me acostaba y tenía este pensamiento en la cabeza y dije, caramba, ¿no? ¿Cómo se dan las cosas? Bueno, estamos en el final del día. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya
ni con ganas siguen entrando los conocimientos, tantas cosas que hemos visto. Pero a mí me gustaría conversar dos temas con ustedes. Uno que tiene que ver algo general sobre el enfoque transformativo, contarles un poquito por qué a mí me interesa ese enfoque en particular. Creo que para los que saben de mediación es el gran desconocido de los modelos de mediación, mucho más hasta hace algunos años. Pero antes que nada, empezar haciendo como una especie de prueba, ¿no? de análisis de qué ha pasado con la mediación. En estos congresos uno la verdad que se encuentra, se reúne, cuenta, ve experiencias, ve de desarrollos, hablamos de estadísticas y todo está bárbaro. Pero la verdad que a mí me parece que también sirve, hoy lo hablábamos en el café con muchos colegas, sirve también como para decir, bueno, a ver, ¿qué hay que mejorar? Porque en el ejercicio de la práctica de la mediación todos sabemos que no todo está bárbaro. Desde la implementación de programas como mediadores, pero los usuarios de los servicios de mediación muchas veces escuchamos en las distintas provincias que también hay algunas cositas, ¿no? Se quejan de algunas cosas. Y bueno, entonces me parece importante pensar un poquito qué caminito ha seguido la mediación. No solo en la Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica. La verdad es que si nosotros tuviéramos que hacer esa evaluación, tendríamos que plantearnos inicialmente qué prometía la mediación cuando se empezó a implementar. Como otros han tenido el mismo problema, no me siento tan tonto, ¿no? Con esto sí. ¿Me ha ayudado que tenga más experiencia? Ahí. Una más. Una más. Bien. Te cambié de idea. Ahora voy una para atrás. Bien. Antes de esto de qué prometía, quiero a ver si coincidimos, ¿cuáles son las dos características esenciales que tiene la mediación como instituto de resolución alternativa de conflictos? Y creo, no nos equivocamos, que decimos que una es la autodeterminación, o sea, que las propias partes puedan tomar decisiones y resolver. Esto la diferencia sensiblemente del arbitraje, del juicio, y yo acá voy a incluir a la conciliación también. En la conciliación también las partes toman la decisión final. Y lo segundo, la segunda característica, es lo que podemos decir el poder humanizante del diálogo, el poder encontrar un espacio, poder reconocer al otro, poder hablar del modo que sea, con un proceso sin hablar de modelos en particular, pero creo que si hablamos de mediación, estamos hablando de un encuentro entre dos o más personas donde hay diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si ahora sí vamos y pensamos qué prometía la mediación, y si me lo pasas de ahí yo te pido, dale. Bien, ¿qué prometía la mediación? Vamos ahora a ver si están de acuerdo con esto. Si uno lee las normativas, ¿no?, que han promovido la mediación, si uno lee manuales, si uno lee exposiciones de motivos, probablemente coincidamos en que la mediación fue buscada, ¿verdad?, para favorecer en la sociedad una cultura más democrática y pacífica en la resolución de los conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Básico. Para devolver el protagonismo a las partes en la toma de decisión de los conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Importante, ¿no? Bien. La siguiente, por favor. Permitir que las partes puedan desarrollar habilidades comunicacionales que puedan replicar fuera de la mediación con la otra parte o en otras situaciones, con terceros, en el manejo de los conflictos. O sea, que la gente pueda aprender algo en la mediación, en lo que tiene que ver con el manejo del conflicto que pueda replicar afuera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Brindar a la sociedad un mayor acceso a justicia, ¿no? Y acá sí, yo siguiendo la palabra de mis maestras, Elena Hayton y Gladys Álvarez, hablan de acceso a justicia, diferenciándolo del acceso a la justicia. O sea, acceso a la justicia es el acceso al tribunal. Acceso a justicia es la posibilidad de que las partes obtengan una solución justa, a través de un mecanismo donde puedan componer.
Bien. Y favorecer la descongestión de la administración de justicia, de los tribunales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué está más grande esto? Porque la realidad es que yo me he dado cuenta de que esto es lo que primó. Y tengo que reconocer que este razonamiento no es inicialmente mío. Yo vengo trabajando hace varios años con Joseph Folger. En una charla, Joseph me cuenta por qué a su libro, su primer libro que escribió junto con Bush, lo tituló La promesa de mediación. Porque ellos entendían que la mediación prometía en los Estados Unidos muchas cosas y se había convertido en un método para evitar los tribunales. Y la verdad que cuando yo escuché esto, yo dije, pero caramba, acá está pasando lo mismo. Y yo empecé a recordar por qué nos habíamos formado en mediadores y las cosas que decíamos en los entrenamientos, y empecé a pensar cómo se están evaluando los programas de mediación. Y la verdad es que lo que podemos darnos cuenta es que en general los programas de mediación en la Argentina y en gran parte de Latinoamérica se evalúan en función de los acuerdos. Entonces, ¿dónde está la autocomposición y el poder humanizante del diálogo cuando en función de los acuerdos muchas veces ocurren pocas cosas que tienen que ver con la mediación? La verdad que para contar esto creo que hay infinidad de situaciones, pero a mí me cuento una solamente. Mi mujer es escribana y contrata a una persona que la conoce a través de la bolsa de trabajo en Capital, del Colegio de Escribanos. Esta chica viene 2 días, mi mujer se sienta 2 días con ella a explicarle. Y le dice, mira, yo me voy una semana de vacaciones, cuando vuelvo, si vos estás conforme, registramos la relación, lo que te pido es que asumas el compromiso de venir porque te dejo con la llave de la escribanía. Sí, escribana, muchas gracias. Yo comparto la oficina con ella, al día siguiente llego, esta chica no vino. Caos total, porque no había nadie quien abriera la puerta, el teléfono. Pero las cosas pueden empeorar. Llego al día siguiente y encuentro una carta de documento. Intimo, denuncia relación laboral, mobbing laboral, acoso, violencia, etcétera, etcétera. Empezamos a intercambiar cartas de documento, la despedimos con causa porque no vuelve a trabajar. Cuando llega mi mujer, tiene que ir al SECLO, el Sistema de Conciliación Laboral Obligatoria en la capital, sobre el cual muchas veces, con razón en un aspecto, el Ministerio de Justicia dijo, funciona muy bien, tiene un 63% de acuerdo. Mi mujer llega a la mediación y cuando el mediador les da la palabra a las partes, después de dar un fantástico discurso de apertura, mi mujer dice, antes que nada quiero decir que considero muy injusta la situación. El conciliador la frena y le dice, señora, la vida es injusta, ¿va a pagar o no va a pagar? No, claro que no, porque es todo mentira. Perfecto, levantan el acta y cierran. Bajan. Y cuando bajan, Adriana le dice a su abogado, espera a ver si puedo hablar con ella. Llega esta chica y le dice, discúlpame, ¿cuándo yo te perseguí? ¿Cuándo yo te violenté? ¿Si acaso no estuve 2 días con vos? Sí, tiene razón. Yo no te dije esto. ¿Por qué vos no me dijiste que te sentías incómoda? No, es que en ese momento no, la verdad que usted se portó muy bien. ¿Por qué me haces esto? No, porque en realidad cuando usted se fue le hice una pregunta a la otra escribana, no me contestó mal, después hablé con mi marido, hablé con mi abogado, pero tengo que reconocer que usted me trató muy bien. El abogado la separa a mi mujer y le dice, ¿bajaste 2 cambios? Sí, por lo menos me miró a los ojos y me dijo que no es así lo que ella estaba diciendo. Y el abogado le dice, bueno, ¿por qué no subís y por qué no haces un ofrecimiento? Ahora que estás más tranquila. Porque yo te tengo que decir que si vos no arreglás, vas a tener que demostrar que no la perseguiste, vos vas a tener que demostrar que no la maltrataste y el juicio lo vas a perder seguramente. Subieron y llegaron a un acuerdo. Con esto yo quiero demostrar que la estadística no necesariamente habla de lo que ocurre y la verdad es que no es una excepción.
Hay muchísimos mediadores en la capital. Hablo de la capital, a pesar de que viajo por todo el país permanentemente, no quiero cometer la soberbia de hablar sobre lugares que no conozco en profundidad. Pero en capital, muchos mediadores juntan a las partes, los miran, le ofrecen un cafecito y pensaron en algún acuerdo. Y si hubieran pensado en algún acuerdo, no estarían ahí sentados. Para hacer esto, soy el primero en decir, no le hagamos perder tiempo a la gente. ¿Dónde está el poder humanizante del diálogo? ¿Dónde está, en todo caso, todas las ventajas que hablábamos que puede promover la mediación? Con el ejemplo que yo puse de mi mujer, quiero aclarar dos cosas. Que eso había empezado a ocurrir y el conciliador lo frenó. La importancia, además, inclusive en temas laborales, de que las personas puedan hablar y decir lo que sienten, puedan intercambiar opiniones. Una vez un juez laboral en un curso me dice, Gustavo, en un tema laboral no hay emociones, hay rubros. A ver, si yo trabajé 20 años y vos me despedís sin decir agua va, un 23 de diciembre, claramente voy a estar posicionado en un número. Los números en civil y comercial pasa también, tienen una cuantificación emocional que tiene que ver con la historia de las partes, porque esto es lo que los abogados no entendemos porque nos han formado para otra cosa. Los conflictos no son de derecho. Los conflictos tienen que ver con la interacción humana, en mayor o en menor medida. ¿No? Entonces, el tema es que hay mecanismos donde eso se puede trabajar y otros que no. La audiencia de conciliación judicial es un espacio donde se puede trabajar a fondo el conflicto si el juez está entrenado. Pero ¿cuál es la herramienta usual que utilizan los jueces? Doctora, en la audiencia de conciliación, ¿usted conoce la jurisprudencia del tribunal? Sí. ¿Quiere hablar con su cliente? ¿Me permitiría unos minutos, doctor? El tiempo que usted quiera. Sale la abogada con la parte y le dice, pagá. No, porque es un desgraciado, porque yo quiero que me mire a los ojos y que me reconozca. Acá no estamos para mirarnos a los ojos. ¿Viste lo que acaba de decir el juez? Nos va a dar la sentencia por la cabeza. Estadísticamente hay un acuerdo. Pregunta, ¿dónde está la autodeterminación? ¿Dónde está el poder humanizante del diálogo? ¿Dónde está el desarrollo de habilidades comunicacionales con la otra parte? ¿En cuántas audiencias de conciliación los mediadores trabajan con los abogados y dejan a la gente afuera? Porque es más fácil. Claramente es más fácil. El problema es cómo hacen esas personas para sostener un régimen de comunicación si no formaron parte del acuerdo, ¿no? Esto es independientemente de cualquier modelo en que nos hayamos formado. Es el ABC de la mediación. Y esta es la diferencia de lo que yo lo complemento a Joseph. Joseph dice, esto es mediación transformativa. Yo digo, esto es mediación, la que sea. Porque la mediación es la que promueve todos esos beneficios. Vamos a ver cómo, entiendo yo, en la mediación transformativa estamos cuidándolos al máximo. Ahora, creo que es necesario hacer de algún modo un análisis de hacia dónde vamos, porque esto es común en muchas provincias, que hablamos de estadísticas y los usuarios de los servicios ven que está pasando otra cosa. Porque estadísticamente, suponete que María Ángeles es mi hermana y estamos frente a la mediadora y yo le debo plata a mi hermana. Permiso, ¿eh? En una mediación, en una primera audiencia, yo le puedo decir, toma, María Ángeles, acá está hasta el último peso que te debo, ¿eh? Disfrutar a la plata. ¿Sabes qué? No te quiero ver en la perra vida. Olvídate de que existo y olvídate de tus sobrinos porque para nosotros vos no existís. Vamos a hacer un acuerdo, mediadora, fírmelo. ¿Cuánto hay de esto? Estadísticamente es una mediación exitosa. ¿Eh? Y seguimos, ¿no? Ahora, puede haber otro proceso de mediación donde en una tercera audiencia, después de dos primeras audiencias donde las partes hablaron lo que necesitaban, ¿no? Algunos lo llaman el momento mágico. Vienen María Ángeles y Gustavo y le dicen, mire, mediadora, el otro día, después de la última reunión, estuvimos tomando un café abajo con María Ángeles. Hacía 8 años que nosotros no hablábamos.
Este fin de semana vienen mis sobrinos a casa a estar con sus primos, que hace 8 años que no se ven. Y yo le dije que yo le quiero pagar. Ella entendió y me da un plazo de unos meses y yo te lo agradezco. Y yo me comprometo a pagar y vos sabés que en mi palabra podés confiar, creo, ¿o no? Sí, claro. Ok. Vamos a dejar cerrada la mediación, sin acuerdo. ¿Mm? ¿Cuál prefieren? Claramente. ¿Mm? Hay cosas que no evalúan la mediación, los sistemas de mediación, que son las mediaciones finalizadas sin acuerdo prejudicial, que después los juicios no se inician, o que se llega a un acuerdo en la audiencia de conciliación. Ahora, todo esto yo lo empecé a ver antes de conocerlo a Joseph. En el 2001 yo tenía un 10% o menos de acuerdos patrimoniales. Y en ese momento empecé a pensar, pero caramba, yo soy ineficiente en el 90% de mi trabajo. Claramente estoy lejos de ser el mejor mediador que pueda existir, pero tampoco tan malo. Me tengo que dedicar a otra cosa. Y ahí me di cuenta que en realidad, como mediador, yo no puedo hacerme cargo del resultado. Y además yo me daba cuenta, como seguramente muchos de ustedes también, que muchas veces las partes fracasaban una mediación y te decían, gracias mediadora, la verdad, es la primera vez que he podido hablar. Es la primera vez que me puedo escuchar. Entonces sabemos que la gente se lleva otros productos que no necesariamente tienen que ver con el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se cree que quiero decir que no es que la mediación transformativa no logra acuerdos, pero la verdad es que muchas veces yo creo que si se trabaja no poniendo el foco en el acuerdo, si el acuerdo tiene que llegar y es posible, va a llegar, pero pudiendo las partes en el medio llevarse un montón de productos adicionales casi más importantes que un acuerdo. Ahora, si yo trabajo para el acuerdo y no miro todo lo otro, y claramente tal vez tengo acuerdos. Creo que va a haber menos acuerdos en realidad, porque la gente no es tonta y se la presiona. Y generalmente la gente a la presión reacciona con una presión en sentido contrario, ¿no? Si algo funciona, hemos aprendido los mediadores, es la psicología inversa, ¿no? Yo siempre digo, quiero que mi hijo se saque el pijama de Ben 10 para ir al colegio de la Guerra de las Galaxias. Le digo, sácatelo, no. Digo, bueno, déjatelo puesto a ver qué te dice la maestra y qué llevaron los chicos, sácamelo. Los adultos somos iguales. Bueno, entonces, esto me parece importante, porque cuando hablamos del éxito, de las estadísticas, hay un articulito que yo escribí allá por el 2001 que se llama Algunas reflexiones sobre el resultado exitoso en la mediación. Entonces, cuando yo tomo contacto, viendo que esto pasaba, ¿no? Y sabiendo que no necesariamente el único producto de un proceso de mediación es el acuerdo, con el modelo transformativo, me empiezan a cerrar muchas cosas más. O empiezo a darme cuenta que me pueden ayudar en mi práctica profesional. El modelo transformativo fue diseñado básicamente para preservar esas dos características, la autodeterminación y el poder humanizante del diálogo. Y la verdad es que se basa en una visión del conflicto diferente a la que se basan otros modelos. El modelo de Harvard, por ejemplo, se basa, todos lo hemos aprendido, lo enseñamos los que somos docentes, en que el conflicto tiene que ver con un problema de comunicación. Entonces, si el mediador interviene en el modo en el que se comunican las partes, entonces se pueden generar cambios en el conflicto. Y presupone que la gente no sabe comunicarse. Es verdad, a ver, es verdad. Estoy hablando de un enfoque. De hecho, yo he trabajado muchísimas veces dentro de organizaciones o inclusive hoy Laura hablaba en definitiva, de la comunicación no violenta, cuando uno habla de lo que siente, ¿no? Eso nunca puede ser rebatido, ¿no? Yo siempre digo, o sea, si yo digo, vos me traicionaste, el otro que dice, no. Yo me siento traicionado, ¿por qué? Y el mediador utiliza esto, porque cuando parafrasea, ¿qué hace? Cambia la carga negativa. Y cuando cambia la carga negativa,
¿qué es lo que está haciendo? Ella dice, él no me entregó, usted dice que no recibió. Sacás la culpa. Un modo violento de hablar es hablar culpando al otro. Y el tema es que la culpa es injusta muchas veces. Yo no hago terapia, así que aprovecho estos espacios para hacer algo de catarsis que es muy sanador, se los recomiendo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo en mi casa llego y mi mujer me dice, la mesa del living no es el lugar para dejar la agenda y la billetera. La respuesta más probable es, ¿quién te dijo que no es el lugar? Yo creo haber tenido una vida antes de haberme casado con vos, ¿no? No es que... Y ahí me agrega, sos un desordenado. Le digo, no, vos sos una obsesiva. Así se construye el conflicto. Ahora, si tuviéramos la habilidad de decir, mira, yo sé que es un problema mío. Yo no puedo dormir si la billetera y la agenda quedan ahí. Ok, te lo saco. Pero si vos me decís que soy desordenado, es injusto. ¿Ah? Lo siento yo. Lo que se está haciendo cuando se habla de ese modo es etiquetar al otro en función del impacto que su conducta tiene en mí. Entonces, cuando enseñamos el parafraseo en los cursos, decimos, quitar la carga negativa no es solamente quitar los insultos, es cambiar el modo en que la gente habla. Pero todo esto, de algún modo, parte de la premisa de que la gente no se sabe comunicar. La visión del conflicto, la teoría del conflicto sobre la que se sustenta el modelo transformativo es diferente. Parte de la premisa que la gente sí se sabe comunicar. No solo se sabe comunicar, sino que quiere y puede restablecer esa crisis en la interconexión, ¿no? En la interacción que está teniendo. Parte de la premisa de la capacidad de las personas, que me parece muy interesante. Son teorías, obviamente, nadie pretende tener la verdad sobre esto, ¿no? Pero díganme ustedes si no tiene cierta lógica. Entonces, ¿puedes pasar, por favor? ¿Sí? Incrementa la habilidad de las personas para tomar decisiones frente a diferencias significativas. Esta es una de la premisa que tiene el modelo. Apoya a las personas a sentirse cómodas participando con el desafío y la interacción emocional en el conflicto. Fomenta la habilidad personal para lidiar con el equilibrio entre uno mismo y el otro en la interacción de los conflictos. La siguiente, por favor. Permite que las personas sientan que recuperan su voz. Hace muchos años que yo estoy sosteniendo desde la escuela judicial que creo que la aplicación en ámbitos institucionales de la mediación y la conciliación promueve devolverle voz a la gente. Dicen que la marginalidad y la exclusión generan humillación y vergüenza. La humillación genera violencia y la vergüenza genera ausencia de voz. Yo trabajo en el Centro de Mediación de la UBA, en el Palacio de Tribunales, en el patrocinio jurídico gratuito. Y estoy seguro que muchos de ustedes que trabajan en centros parecidos, donde trabajamos con gente, digamos, con dificultades, nos damos cuenta que la gente necesita que alguien los escuche. Yo creo que si los jueces utilizan la conciliación con este enfoque, no pensando en el acuerdo, sino dándole un lugar a las personas para demostrándoles que los escuchan. Yo, lo que Laura, ¿verdad? Hablaba de, ¿cómo era lo cognitivo? Que mencionabas antes. La empatía cognitiva, yo lo he hablado siempre de otro modo. Comprender no significa compartir. Yo puedo demostrar comprensión a través de como decía Laura, de la empatía cognitiva, sin necesidad de compartir, que justamente desde el rol de tercero, yo creo que pueden hacerle sentir a las personas que tienen voz. Ahora, esto que tratamos hace tiempo de promover, hemos tenido en diciembre del año pasado la alegría de que ya se ha institucionalizado. Yo el año pasado tuve la suerte
y el honor de trabajar para el Poder Judicial de República Dominicana a través de una consultoría para USAID, donde propuse los objetivos de la coordinación de métodos de la Corte. Y el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia en diciembre aceptó que el Poder Judicial, 4 objetivos, que el Poder Judicial es responsable en la promoción de esos métodos para el cambio cultural en el país. Esto implica alianzas. Que el Poder Judicial es responsable en la prevención del conflicto. Paso previo, mediación comunitaria dependiente del Poder Judicial. Y el cuarto, que el perfil del magistrado y del operador judicial debería estar orientado a ser más cercano, empático, ¿no? Y no necesariamente pensar en el acuerdo. Ya no es una idea, hay un Poder Judicial que lo puso por escrito. Ahora el desafío es formar a los jueces obligatoriamente en conciliación con un enfoque orientado a esto que estamos hablando. La siguiente, por favor. La otra, por favor. Voy a tratar de hacer rapidito. La que viene. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bien. ¿Cuáles son las premisas, el funcionamiento del modelo transformativo? Del modo en que yo les comenté que tienen esta visión del conflicto, que la gente es capaz, lo que dice Joseph y Bush es que el conflicto genera efectos en las personas. Y uno de los efectos que genera en el que sufre un conflicto es una relativa sensación de debilidad. Y esa debilidad se manifiesta a través de sensaciones tales como la inestabilidad, estar desorientado, sentirte temeroso, desorganizado e inseguro. Esto no es un entrenamiento, pero la verdad que si lo fuera, yo les preguntaría a ustedes, les pediría, piénsenlo después si quieren, que piensen situaciones de su vida donde han estado en un conflicto difícil si no aparecen estas sensaciones en ustedes. Bueno, sí, la realidad es que también podemos decir que la vulnerabilidad es resultado del compendio de todo esto, ¿no? Bueno, pero genera otro efecto también. La siguiente, por favor. La debilidad y el conflicto generan a su vez que las personas se encierren en sí mismas. Como yo me siento débil, ¿qué hago? Me cierro en mí mismo. Y cuando me cierro en mí mismo, tengo acciones con relación al otro, tales como estar a la defensiva, autoprotección, soy hostil, soy suspicaz y soy reservado. Les hago una pregunta. Cuando un animal tiene miedo, ¿qué hace? Huye o ataca, ¿no? Bien. Yo les pongo un ejemplo. Supónganse ustedes una mujer que tiene 50, 60, 70 años, que vivió con un proyecto de vida toda su vida de matrimonio, para toda la vida, para eso fue educada, se casó, ¿no? Y hoy se separa. Y si no fue así con ese proyecto, nada, una persona que durante su matrimonio nunca tomó una decisión económica. Hoy se separa y el marido le dice, ¿sabes qué? Arréglate vos, no me preguntes, toma tus decisiones. ¿Qué siente esa mujer? ¿Les ha pasado tener estas situaciones en la mediación? Una persona que es incapaz de tomar decisiones, que cualquier acción del otro la ve como una maniobra. Quiero comentar, aparte mediador, que el otro día me pidió, estuvo buscando en casa el título de propiedad, porque lo que yo creo que debe querer vender la casa, o me quiere hacer algo, quiere pasarla a su nombre. ¿Vieron? Empezamos la escena temida, ¿no? Bueno, esto es producto del ensimismamiento. Entonces, en general, como nos sentimos débiles, nos volvemos hacia el otro. Esto tiene una reacción en el otro que a su vez en el otro que genera debilidad. Entonces, la siguiente, por favor, se habla de una espiral negativa del conflicto. Más débil me siento, más agredo, más ataco, más suspicaz. Del otro lado hay debilidad y hay una reacción. Esto es la parte negativa del conflicto, pero lo que dice esta teoría del conflicto es que todo conflicto brinda oportunidades también, eso no es nuevo para nosotros, pero sí también el conflicto genera
cambios, pequeños cambios. Cambios, la siguiente por favor, hacia la revalorización. Cuando empecé a trabajar con Joseph, hace varios años dimos el primer curso acá, después estuvimos trabajando bastante en España, tuve que traducir el material y el año pasado publicamos el último libro de él y yo decidí, le propuse a él y así lo hicimos, cambiar la palabrita empoderamiento. Porque empoderamiento no existe en español, ¿no? Estamos muy acostumbrados al empowerment. Bueno, esto era el antiguo empowerment. Ahora lo van a ver en la bibliografía como revalorización, es el mejor término que encontramos. ¿Qué es la revalorización? De sentirme inestable, desorientado, temeroso, desorganizado, inseguro, vulnerable, paso a sentirme apaciguado, certero, más confiado, más enfocado, más concentrado y más hábil. Esto creo que es muy importante decirles que esto no es algo que el mediador genera. Esto es algo que en la teoría que subyace al modelo transformativo se da naturalmente en el conflicto. Pues estamos muy acostumbrados a hablar del empoderamiento como herramienta. Joseph, para él no es una herramienta, estos son efectos, cambios que tiene el propio conflicto, porque esto no se puede suplir si no es de algún modo natural, ¿no? Uno está acostumbrado a decirle, bueno, usted, yo la veo acá tomando decisiones, pero eso es la realidad que a veces entra por acá y si no se siente realmente, ¿no? Entonces, hay pequeñas situaciones que alguien, por ejemplo, haya por primera vez podido decirle algo al otro, la hace sentir o lo hace sentir que tuvo la capacidad de algún modo, es que las personas se den cuenta y se concentren en que tienen habilidades, hay potencialidades, pero para eso el mediador tiene que cambiar el chip y creer que la gente es capaz. Y cuando yo empecé a darme cuenta, me he dado cuenta que muchas veces las intervenciones del mediador socavan la capacidad. Cuando vos decís algo y yo te cambio lo que vos dijiste, de algún modo no estoy respetando lo que vos expresaste. Y estoy partiendo de esa premisa que no sabe. Cuando no permito que la gente hable, ahora, claramente nosotros tendríamos que pensar qué cosas deberíamos cambiar en nuestra práctica. Y algo que yo aprendí hoy es a tratar de modificar y de sentirme cómodo con el conflicto. Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes acá, a quiénes de ustedes les gusta el conflicto? Levanten la mano. Se sienten cómodos, les gusta el conflicto. No hay ninguna mano levantada. Yo les hago otra pregunta. Che, ¿no le erramos a la profesión? Porque la realidad, piénsenlo, el abogado lidia menos, casi les diría, con el conflicto que el mediador. Porque el abogado, la mayor parte de su trabajo es en su estudio, pero no con la otra parte, con el conflicto en carne viva, o con su parte, con su cliente. En cambio, el 100% del trabajo del mediador es el conflicto en carne viva, con las dos partes. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hoy yo no hago, porque es coherente con el modelo transformativo, es dar pautas de comportamiento en el discurso de apertura. No es que la mediación transformativa se trabaja sin pautas de comportamiento. Trabajamos con las pautas que las partes deseen establecer. Yo les pregunto, el otro día en un entrenamiento alguien decía, bueno, les voy a pedir por favor que se respeten. ¿Qué es respeto? Porque si nosotros trabajamos con una comunidad vulnerable, con gente de una villa de emergencia, son todos irrespetuosos como hablan. Cada 3 palabras una es un insulto, ¿no? Esto, o sea, no me parece que sea eso respeto. Tampoco me parece bien que la gente pero todo esto tiene que ver conmigo. Y realmente, en mi caso, yo me he dado cuenta que muchas veces el establecer pautas de comportamiento tenía que ver con una comodidad mía. Entonces, hoy trato de adaptarme y de respetar el modo que ellos estaban hablando. Hace unos años, después de haber tomado un primer curso con Joseph, vamos con Damián D'Alessio, el marido de Gladys Álvarez, a una pasantía a una provincia. Y Damián hace una mediación, ¿no? Claro, el único problema es que no le explicamos a la gente
que íbamos a trabajar modelo transformativo, ¿no? Entonces, de afuera era un caos. Y la gente se miraba y decía, como el mediador no interviene. Y uno hablaba y otro gritaba. Y en un momento el mediador sale y toma una sesión privada. Y una de las partes le dice a su abogado, la verdad es la primera vez que pudimos hablar bien. No creamos que la gente no se puede comunicar. Ahora, si yo estoy viendo que esto está escalando, ¿qué harían? ¿Intervenir de qué modo? En vez de cortarlo o apaciguar, preguntarles si esta conversación les está siendo útil. Tal vez te dicen que sí y te equivocaste. Y si te dicen que no, les dirás, ¿necesitan establecer alguna pauta? Sí, yo no vine acá para que me ofenda. Ok, ¿qué quieren hacer al respecto? Y si no establecen otra pauta y no quieren, el que no quiere ser ofendido por otro, decidirán que no se puede continuar. Pero ven cómo esto respeta, ¿no? Es coherente, ¿no? Lo mismo que el parafraseo, lo que les anticipé. No que le cambiamos el discurso, porque eso parte de la premisa de que no respetamos lo que la gente dice. Y una vez yo le digo a Joseph, pero Joseph, yo la verdad que no solo he enseñado, a mí me es útil parafrasear y cambiar. Y él me dijo algo que para mí fue fantástico. Me dice, no, yo no digo que no sea útil. Lo que yo digo es que no es coherente con mi enfoque de trabajo. Por eso yo no parafraseo, reflejo. ¿Saben lo que es el reflejo? El reflejo es repetir exactamente lo que dijo la parte. Y que la parte, si no, algo vos no lo entendiste, o entiende que es algo muy fuerte, se corrija. Entonces, no es que hay herramientas que no sirven. Hay herramientas que están diseñadas para el enfoque de trabajo. Por eso también es muy interesante que en el modelo transformativo ellos están en contra de lo que hemos escuchado desde el comienzo, que es la caja de herramientas. Porque las herramientas sirven a un propósito, no al revés. Si yo voy a arreglar un lavarropas, pero me llevo la caja de herramientas de un técnico en computación, sí, son herramientas, pero ¿para qué me sirven? Entonces, Sarah Cobb tiene herramientas, pero tiene una mirada diferente. Harvard tiene herramientas, pero en algunos casos, igual cuidado con Harvard, porque a Harvard le hemos hecho decir cosas que no dice. Porque en ningún lugar, de ninguno de los modelos de mediación, como decía antes, dice que hay que apurar a la gente, que hay que hablar a solas, o sea, cuidado con esto. Pero sí es verdad que tiene un modelo con etapas y parte también de una premisa de la satisfacción de los intereses. Y yo casi me despego de lo que es ser el autor del modelo, porque no lo soy, y digo, también podemos hablar de satisfacción de intereses en base a lo que la gente necesita y quiere. Y yo una vez planteo, o sea, la verdad que a mí me sirve mucho trabajar el MAN y me sirven los conceptos de la negociación colaborativa como un background para trabajar con las partes. Y Joseph me dice, bueno, pero no le puede el mediador decir a las partes cuál es su mejor alternativa. Es que yo no lo voy a hacer así. Si las partes lo necesitan, yo puedo ayudar a que evalúen en una sesión privada cuál es el escenario que se viene. Eso sí es transformativo. Entonces fíjense que el transformativo no es Harvard, no Harvard, es si es coherente lo que estamos haciendo con el propósito. Por eso a mí me parece fundamental que tanto la gente que se está recién capacitando o nosotros hoy pensemos cuál es nuestro propósito como mediadores. Porque vamos a encontrar la respuesta a si se puede o no se puede hacer tal cosa. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos, yo soy muy restrictivo con la participación de los menores en la mediación. Y cuando alguien me dice, no, pero hay que traerlos, pregunto, ¿para qué? Me dice, y no, porque hay que conocer. ¿Para qué? Y para que los padres entiendan, ok, pero si es para que los padres entiendan, se puede generar un espacio primero hay que ver si tienen interés de escuchar los padres. Porque si no tienen interés y vos ya asumiste que tenés que lograr esto, ¿qué vas a estar haciendo? Vas a estar diciéndole a los papás lo que los chicos quieren y la realidad es que entendamos que nada que las partes no quieran escuchar va a ocurrir. A mí me parece importante aclarar, por lo menos es mi visión,
que la mediación no es un espacio de toma de decisiones por parte del mediador. Por eso el mediador no debería tener la obligación de escuchar. Distinto es si los padres, y de acuerdo al Código Civil nuevo, para tomar esa decisión tienen que escuchar a los menores. ¿Que el mediador familiar trae la voz de los menores a la mesa? Sí. ¿Cómo? ¿Esto que ustedes están diciendo tiene algún impacto respecto de los chicos? Hacerlos pensar en cómo impactan o no sus decisiones. No traer al menor a la mesa, porque si traigo al menor a la mesa, necesariamente voy a intervenir. Y yo les pregunto, ¿cómo hacen ustedes para evitar la manipulación del menor en el conflicto? Pues lo escuchaba a Javier en la mañana decir un poquito lo mismo, ¿no? El conflicto es de los adultos. ¿Cómo evitan esa manipulación? Porque un juez o un funcionario tiene poder y puede evitar que ocurra. El mediador no tiene poder. Entonces, ahora, fíjense de vuelta, cuando alguien dice, sí hay que traerlo, ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué estás intentando hacer con esto? ¿Vieron? A todos nos ha pasado. A mí me gustaría hacer tal pregunta, porque eso, ¿para qué? Y para que él se dé cuenta. ¿Pero tu propósito es que se dé cuenta? ¿O tu propósito es que él pueda evaluar su situación, pueda concentrarse en sus intereses y en función de eso tome la decisión que le corresponde, que quiera? El agente, ¿todos escucharon hablar del agente de la realidad? Yo sigo trabajando agente de la realidad con un enfoque transformativo, pero claramente mi objetivo no es que la gente cambie de idea. Una vez en la tele escuché a alguien decir, a la gente hay que cambiarle la cabeza. Pregunto, ¿qué le ponemos en reemplazo? La nuestra, la del que piensa de ese modo, la del que dice eso. Mi objetivo cuando trabajo con gente de la realidad es ayudar, si la parte lo necesita, según el enfoque transformativo, a que esa persona pueda pensar, pueda concentrarse, pueda no decidir desde la calentura, tener todas las herramientas y con su abogado tomar decisiones. El otro efecto que genera, además de la revalorización de débil a fuerte, la última por favor, es el reconocimiento. ¿Habían escuchado de esto? El que está más encerrado en sí mismo, abstraído a la defensiva, hostil, suspicaz, está más empático, más atento. Me gustó mucho lo que escuché en el día de hoy. Esto creo que lo escuché, no sé si lo dijiste, Laura, vos también. El tema de que la empatía no tiene que ver solamente con ponerte en los zapatos del otro. La empatía tiene que ver con simplemente entender, escuchar. El solo hecho que alguien esté atento por primera vez a lo que tiene que decir, lo reconozca o reconozca inclusive que tenemos derecho y tiene derecho a pensar diferente, eso es reconocimiento. Reconocimiento no es decirle, sí tenés razón, yo actué mal. Reconocimiento es simplemente escuchar, dar un lugar, sentarme con el otro, trabajar con el otro. Ahora, no se puede reconocer si primero no me siento revalorizado. Es casi general que primero me revalorizo y después, en función de que yo me siento de este modo, ¿no?, más fuerte, más hábil, más capaz, ahí puedo otorgarle algo al otro. El que está encerrado en la debilidad no puede tomar decisiones. Por eso no se puede trabajar en mediación con una persona en el rol de víctima. Inclusive en la justicia restaurativa, donde parto de una premisa que tengo que de algún modo no revictimizar, la tengo que correr del lugar. Y mucho más es necesario trabajar con el enfoque transformativo para que se dé cuenta que es capaz, puede tomar decisiones. Porque la víctima es incapaz de tomar decisiones y necesita que otros las tomen por esa persona. ¿Se entiende? Entonces, claramente, cuando alguien está parada en ese lugar, ¿quién hace concesiones? En los temas laborales, de vuelta, le puse el ejemplo de la mujer. ¿Quién es el que tiene la posición más dura? El que se siente más débil. Es la más cerrada. El que se siente más débil dice, aflojo un poquito, me pasan por arriba. La represa que se raja y se rompe entera. El que hace concesiones es el que se siente poderoso. El que escucha es el que se siente poderoso, si quiere. Entonces, esto, la última por favor, es lo que llamamos el círculo virtuoso. Y en la medida que la interacción va cambiando, en la medida que hay más reconocimiento, hay más revalorización,
cada vez empieza a cambiar la interacción y en ese proceso las partes van a tener un mejor escenario para tomar decisiones. El mediador utiliza herramientas, pero el mediador transformativo acompaña. Entonces, no va adelante, no guía, acompaña. Otra cosa a cambiar. Nosotros tenemos la idea instalada, me hago cargo, porque la realidad es que yo hoy les aclaro, no soy 100% transformativo, estoy en transición, porque se puede ir haciendo pequeños cambios. Yo creo que si alguno de ustedes en su discurso de apertura dice que no necesariamente el único producto que ustedes se pueden llevar de este proceso es un acuerdo y que si quieren puede servirles para poder intercambiar opiniones, conocer diferencias, ver dónde están parados y eventualmente tomar decisiones, eso ya empieza a ser un enfoque transformativo. Por eso creo que tenemos que sacar esto del acuerdo. Vieron que vamos a llegar a un acuerdo y el acuerdo y el acuerdo. Y la realidad es que a veces esto hasta le choca a las personas. Porque a dos personas que hace 10 años que no se hablan, y yo te hablo del acuerdo, del acuerdo, del acuerdo, ella, Nancy, siente, ¿y quién es este para hablarme del acuerdo si la primera vez que me conoce no tiene ni idea de lo que pasó? O la hermana, el marido, quien sea, le hizo un ofrecimiento totalmente injusto y yo estoy diciendo que van a acordar la persona que ya rechazó el ofrecimiento y se me van a obligar a que yo acepte algo que no quiero. Más de lo mismo. Y yo, para concluir, digo, desde que somos chicos nos dicen lo que tenemos que hacer en nuestra sociedad. En el colegio, en casa, cuando tenemos un juez. El gran problema que tenemos en la Argentina es, en general, que la culpa no la tenemos nosotros. Siempre la tiene otro. China, los mercados, el vecino, mi exmujer, y esto tiene que ver con la incapacidad de tomar decisiones y de ser protagonistas. Este modelo lo resalta a ultranza. El tema es que la tendencia natural del ser humano es a opinar, porque es imposible ser neutral. La neutralidad no existe. Todos permanentemente estamos en contextos culturales, nos gusta, no nos gusta. Entonces, esta tendencia natural hace que, aunque no nos demos cuenta, nuestras intervenciones sean directivas. Yo siento que pensar en este enfoque, estudiarlo, me ayuda a mí cada día a ser un poquitito menos directivo en mis mediaciones. Y creo que realmente respetar lo que la gente tenga para decir es darle voz a las personas y no la actitud paternalista de, una vez más, decirle, mire, lo que usted tiene que hacer es tal cosa y tal otra, como ocurren en los juzgados, como ocurren en muchos ámbitos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le dijiste que tenías media hora más, ¿no? No, ya están. ¿Preguntas? Fuiste muy claro, extremadamente claro. Bueno, la verdad que es muy importante la presencia de Gustavo para la fundación. Yo tuve la oportunidad y el placer de formarme con él, no es porque él sea muy viejo, al contrario, sino más o menos, no. Y quiero destacar también un segundo punto, de esa presentación que vos hablabas hoy de Folger en Argentina. Y la verdad que fue para mí un cambio también en lo personal, esto de la otra mirada y todo esto que vos comentaste muy bien. Me parece muy importante porque la mejor defensa que tienen los mediadores, o decimos que tenemos, es el acuerdo y el porcentaje, y por eso somos buenos. Y creo que no somos buenos para eso. Así que realmente la mediación transformativa en esto y tomado y contado en el contexto me parece fantástica. Y ayuda también a no tercerizar el conflicto, como bien decía. Sí, nos dicen lo que tenemos que hacer, pero también nosotros pateamos el conflicto y que es más fácil que otro lo decida. La verdad que es un gusto, Gustavo, te agradezco, le pido disculpas a vos y a todos, nos hemos desfasado hoy ya más o menos en 40 minutos, así que mañana vamos a tratar de cumplir con los horarios, así que 9 y 5 estamos arrancando. Vamos a ver si podemos cumplir una de las promesas, porque venimos así en los últimos. Pero yo creo que vamos a comenzar a ver. Gustavo, muchas gracias. Pido un aplauso, por favor, para todos. Gracias. Gracias.